Apague el micrófono. Apaguen su micrófono, jóvenes. Bien. Bien, vamos a ver algunos conceptos, jóvenes. Hay a veces la duda qué es emergencia, qué es urgencia, y algunos discuten, ¿no? En realidad, algunos dicen que es lo mismo y otros dicen que son sinónimos. Pero, de todas maneras, aquí hay un cuadrito donde más o menos puede explicar la similitud o la diferencia, ¿sí? Ustedes pueden apreciar ahí en el cuadrito. Emergencia, ¿qué es? Son eventos clínicos que aparecen o emergen. Pero llama emergencia algo que emerge, que aparece repentinamente. Son obviamente eventos inesperados, no deseados. Se tiene el reporte que el 60% de las atenciones en los hospitales es de emergencia, ¿no? ¿Está bien? Ahora, la emergencia no necesariamente puede implicar la pérdida de la vida del paciente, ¿sí? No necesariamente. Por ejemplo, un atropellamiento puede ser una emergencia, pero de repente solamente golpe, ¿no? Algo que ha emergido, algo que ha pasado en ese momento o momentos antes, de repente no implica la vida del paciente o algún órgano tejido, ¿no? Pero de todas maneras, la emergencia, igual que la urgencia, debe atenderse inmediatamente, ¿no? En los dos casos, tanto en emergencia como en urgencia, requiere atención inmediata. Urgencia es algo que urge, es decir, que es necesario hacer. En la urgencia, no necesariamente es que haya ocurrido en ese momento o rato antes. Por ejemplo, siempre doy el ejemplo de una piometra, ¿sí? Una piometra de una perra donde haya tenido problemas de metritis y haya pus en el útero. Entonces, urge operar, porque si no operamos se puede provocar una peritonitis, ¿no? Y una septicemia. Entonces, urge realizarlo. No necesariamente, les repito, puede ser de minutos antes. Eso puede venir de 2, 3, 5, 10 días antes, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, urge intervenir al animal, urge atenderlo al animal. Tanto en emergencias como en urgencias, requiere atención inmediata del paciente. Entonces ahí están las pequeñas diferencias o la pequeña diferencia o las similitudes. ¿Está bien? Emergencia es algo que emerge, algo que ocurre repentinamente, momentos antes, ¿sí? Y no necesariamente corre riesgo la vida o el miembro del animal, ¿no? Pero igual hay que atenderlo, ¿no? ¿Sí? Y la urgencia, le repito, urge atenderlo también al animal, pero de repente no es de minuto antes u horas antes, de repente eso ya viene de 2, 3, 5 días antes y el problema, ¿no? Y ahí sí puede correr riesgo la vida del paciente, puede morir el paciente o puede perder, qué sé yo, algún tejido, algún órgano o algún miembro, ¿no? Entonces, esos son conceptos básicos de urgencias y emergencia. ¿Bien? Ahora hay otro concepto que es bueno verlo, ¿ya?
que enseguida se lo voy a mostrar. Es lo que se llama el triaje o triage. Triaje o triage. ¿Sí? El triaje o triage es una palabra que deriva del francés. Le decía normalmente todas las palabras de salud derivan del griego y del latín. Pero esto, según la historia, se remonta a las épocas napoleónicas donde habían guerras, ¿no? Entonces deriva del francés triage o triaje. Se puede escribir con J o con G. Sí, he estado revisando diferentes textos. Cabalmente he estado pasando, y ayer pasé por un hospital y veía triaje con J. Y en el hospital francés el año pasado leí triaje con G. O sea que sea con G o con J igual sirve, ¿sí? Con cualquiera de los dos, de las dos formas de escribir, con J o con G, triage o triaje. Les decía, deriva del francés, ¿no? ¿Qué quiere decir el triaje? Enseguida vamos a ver. Aquí tengo. Ya. Fíjense, el triage o triaje, ¿qué significa? Seleccionar y clasificar a los animales, ¿sí? Seleccionar y clasificar de acuerdo a la urgencia. Es decir, nosotros tenemos que determinar la prioridad a quién vamos a atender primero. Siempre les hago el ejemplo, uno llega por decir el lunes al hospital y hay unas 3, 5 personas con su perro, ¿no? Y todos quieren que lo atiendan primero, ¿no? Todos van a querer que se lo atienda primero, pero ahí entra lo que es el triaje o triage. Nosotros tenemos que clasificar, determinar a quién vamos a atender primero, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué animal necesita atención ya nomás inmediatamente. Y aquí está, fíjense, hay emergencia de atención inmediata, ¿sí? Entonces yo atiendo a quién primero, al animal que está muriéndose, que está dejando de respirar, que su corazón ya no está funcionando, sus mucosas ya están cianóticas, es decir, azules, ¿no? O negras, las pupilas ya están dilatadas. Entonces está muriéndose ahí o acaba de morir el animal, entonces ahí lo atiendo primero. Ya veré si hago una PCR, una resucitación, ¿no? Haré masaje cardíaco, haré intubación, aportaré oxígeno, ya sea con ambú. Entonces, a ese animal lo atiendo primero, ¿no? Al que se está muriendo o acaba de morir. Sí. Entonces, esa es prioridad en ese momento. Al animal que está dejando de respirar y su corazoncito está dejando de latir. En otras palabras, se nos está muriendo ahí. Y ahí es la atención inmediata, en segundos. ¿Sí? No espero nada ahí, inmediatamente puedo aportar oxígeno, ¿sí? Hacer masaje cardíaco o aportar oxígeno directamente a los pulmones, ¿no? Mediante un traqueotubo. Alguna vez hice alguna respiración boca a boca con un perrito, con un pequinés que se murió en plena anestesia. Un colega estaba operando de una hernia, una simple hernia. El animalito se estiró ahí, se murió. Entonces, en ese momento, ¿qué hicimos? Yo le di respiración face to face, ¿no? En la boca al animalito. Sí, más bien que era un pequeño, un cachorro chiquitito, o sea que no hubo problema. Y le hicimos masaje cardíaco. Y ese momento lo resucitamos. Y lo resucitamos 3 veces al animal. Se murió 3 veces y las 3 veces recuperó. Vino el dueño y más bien que era amigo de mi colega. Y le dijo, ¿cómo fue? Mira, tu perro conocía el cielo 3 veces. Le digo, o sea, ¿por qué? Se murió 3 veces en la cirugía. Entonces, ese animal, el que debo atender primero, el que está dejando de respirar, y aquel que su corazoncito ya no está funcionando, ¿no? Luego tenemos, ¿a quién atiendo después? A los pacientes que están muy graves o críticos. Ahí tenemos cuestión de minutos, menos de 1 hora, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay shock hipovolémico, shock anafiláctico. El shock anafiláctico es fregado cuando administramos algún medicamento que debe ser administrado vía subcutánea, por decir, ponemos endovenosa y le viene el shock anafiláctico. O cuando hay una hemorragia grave, a ese paciente lo atiendo
enseguida, ¿no? Después de atenderle, salvar la vida al otro. Luego tenemos los pacientes serios urgentes, ¿no? Esto, según algunos autores, entre 2 y 4 horas se debería atender, ¿no? Sí, serio urgente. Por ejemplo, el problema de alteración de conciencia, algún shock hipovolémico de repente, ¿sí? Algún shock cardiógeno, cardiogénico. Entonces, ese paciente lo atiendo después de haber atendido al primero, al segundo y al tercero, ¿no? Y luego tenemos de urgencia relativa, es decir, algunos dicen se puede atender después de las 2, 4 horas o a las 24 horas, ¿no? Se nos da un poquito más de tiempo, es decir, traumas con el animal que esté anoréxico, es decir, flaco, caquético, ¿sí? Que tenga algún absceso que le esté perjudicando algún órgano o la respiración. Entonces, lo atiendo ya de último, ¿no? Entonces, eso quiere decir el triage o triaje, ¿no? Es decir, seleccionar y clasificar en qué orden voy a atender a los pacientes, ¿no? Le voy a mostrar unos cuadritos que tengo por ahí, que los saqué de los hospitales. Si me permiten un segundito, vamos a tratar de enfocar. Aquí, por ejemplo, le voy a mostrar lo que saqué en el hospital francés. Fíjense. Siguen llegando tarde sus compañeros, ¿no? Por favor, les pido puntualidad para no estar en estos afanes de estar queriendo habilitar cada 2 segundos, ¿no? O cada 10 minutos. Fíjense, este del hospital francés. Aquí los clasifican también por colores. Sirve en algunos hospitales el color rojo es que se está muriendo, ¿no? Atención inmediata, ¿sí? Luego viene el amarillo. En muchos hospitales está el color amarillo. Es decir, realizarlo antes de los 60 minutos. Aquí en este le pusieron en anaranjado, ¿no es cierto? ¿Sí? En 10, 15 minutos. Pero normalmente el rojo que se está muriendo, el amarillo menos de 60 minutos y luego el verde, ¿sí? Que puede esperar 2, 4 horas. Y bueno, el otro, el 5, es sin urgencia, el azul, ¿no? Ya más de 4 horas se puede atender por si una fractura, ¿no? Y en otros hospitales, incluso en unas ambulancias, le pone el color negro. Después del rojo, primero viene el rojo, y ya nomás el amarillo, menos de 1 hora, el verde, 2 horas, 4 horas, y algunos le ponen el color negro, quiere decir que el animal ya se ha muerto, pues, ¿no? O el paciente ya está muerto, entonces, ¿a quién voy a atender primero? ¿Al muerto? Ya no, ¿para qué? Pues, ¿no? Agarro una bolsa negra y lo tapo, pues, ¿no? O lo envuelvo al perrito y listo. Entonces, les repito, en algunos hospitales manejan también por colores, ¿sí? Como aquí ven, el rojo es atención inmediata, luego está aquí está el anaranjado, 10, 15 minutos, el amarillo, 60 minutos, verde, 2 horas, en algún lugar hasta 4 horas, y el azul, digamos que no es demasiado urgente, pero se puede tardar más de 4 horas, incluso 24 horas, ¿no? Algunos dan 24 horas. Y el color negro es pues, para el animal que ya está muerto, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, dense cuenta, de esa manera se puede clasificar. ¿Está bien? No sé si tengo por aquí algún otro dato más sobre el triage o triaje. Se lo voy a pasar también por WhatsApp. Le decía el rojo, y el rojo que ya no más, el amarillo que requiere atención menos de 60 minutos, el verde, ya que puede esperar 2, 4 horas. En algunos hospitales viene el azul, 12, 24 horas se puede esperar, y el negro, ¿no? El color negro, que ya el animal está muerto, el paciente está muerto, ya no hay para qué atenderlo, pues ni para qué perder tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que es el triage o triaje, es seleccionar, clasificar en qué orden vamos a atender a los pacientes. A veces en el examen yo les pongo ejemplos, decir, bueno, a ver, si usted tiene un animal con
con las mucosas cianóticas, otro con las mucosas blancas y otro con las mucosas ictéricas. ¿A quién atiende primero? Ustedes me tienen que decir a quién van a atender primero y por qué, ¿no es cierto? Obviamente primero lo atiendo al que tiene la mucosa cianótica, porque sí que no está llegando sangre, no está funcionando su pulmoncito, no, ni su corazón, ¿sí? Depende de la gravedad. Puedo atender luego al que está con las mucosas blancas, que quiere decir que el individuo está con una hemorragia interna, ¿no? Entonces está por entrar con un shock hipovolémico. Y luego puedo atender al que tiene mucosas ictéricas, la ictericia, que sí que de repente está mal el hígado, el vaso o algún otro problemita donde haya muerte de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Sí, la ictericia que demuestra que hay pigmento en las mucosas, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas le puedo hacer en el examen, ¿no? ¿Está bien? Bien. Ahora tengo un poquito sobre, aquí estaba, sobre el protocolo de urgencias. Protocolo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo voy a actuar frente a una emergencia, ¿no? Hay lo que se llama el ABC de urgencias. Esto siempre también les pregunto, el ABC de urgencias. ¿Ya? Es un protocolo que hay que seguir. Entonces, ¿qué es el A? Estas palabras derivan de inglés, airway, ¿no? Se refiere a las vías respiratorias altas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que revisar que el animalito no tenga una obstrucción en las vías respiratorias. Es decir, a veces hay fracturas, el animal se fractura la nariz por golpe, lo que sea, algún trauma o alguna obstrucción. Veo que no está obstruida la vía respiratoria, ¿no? Entonces es el A. Puede haber, les repito, fractura, está inflamada la nariz, la boca y no pueda entrar oxígeno, ¿no? a los pulmones. Entonces ese es el A, vías respiratorias altas. A veces hay alergias, por decir, por qué sé yo, te le inflama la epiglotis y no entra oxígeno, no porque está inflamada la faringe y no entra oxígeno porque está cerrada la glotis, ¿no? Un tipo de alergia, algún shock anafilático, se puede obstruir las vías respiratorias. O un cuerpo extraño. A ver, los cachorros se tragan huesos, pelotas, ¿sí? Pedacitos de carne o hueso y se le queda en la faringe, al fondo de la garganta y no lo puede ni botar ni tragar, entonces obstruye y no puede respirar. Entonces eso se refiere a airway, vías respiratorias altas, no se olviden. El B, breathing, respiración, se refiere a las vías respiratorias bajas. ¿Qué quiere decir? Más que todo al tórax, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el B, breathing, ¿no? Respiración, es decir, a veces puede haber, por decir, fracturas en las costillas, en la cavidad torácica. Ustedes saben que las costillas, cuando se fracturan, quedan como cuchillos, como espadas, y rompen el parénquima pulmonar y el animal no va a poder respirar. Todo el oxígeno que debe ir a los pulmones a la cavidad torácica, ¿no? Es un neumotórax, ¿sí? O se llena de sangre o se llena de agua o de líquido. Entonces es el B, que el animal pueda estar introduciendo oxígeno a los pulmones, ¿no? Ese es B, breathing. ¿Ya? El C, cardiovascular o circulación. Es todo lo referente a corazón y arterias y venas, ¿no? Entonces tenemos que evaluar que el corazón esté funcionando, cómo está la presión sanguínea, cómo está la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces a eso se refiere la C, la parte cardiovascular. Si el corazoncito está funcionando, está bombeando sangre, si no hay hemorragia en la parte de las arterias, venas, entonces esa es la parte C, ¿sí? C, cardiovascular o cardiovascular, y lo que hablan, lo que en algunos libros está en inglés, ¿no? Y D, en algunos libros van a ver como disability. D, se refiere al sistema nervioso central, es decir, al estado de conciencia del animal. Si el animal está alerta, está deprimido, ¿sí? Está en coma, a eso se refiere. Tiene que evaluar el sistema nervioso central. Si está consciente, inconsciente, si el animal llega caminando, llega tambaleándose. Esa es la parte de disability. Le ponen en inglés, ¿sí? En algunos libros o algunos autores, D, ¿no? Se refiere, repito,
al sistema nervioso. Vean si el animal está consciente, aletargado, está inconsciente o está hiperexcitado, ¿no? De repente está furioso, desorientado o fatigado, ¿no? Entonces a eso se refiere la parte de es el ABC de urgencias, no se olviden, ¿ya? Esto también les pregunto en el examen, háblenme del ABC o cuál es su protocolo de emergencia. Entonces muchas veces dicen, vamos a estabilizar al paciente. ¿Qué quiere decir vamos a estabilizar? Que no se muera, pues, ¿no? Eso quiere decir es estabilizar al paciente. ¿Qué quiere decir? Que su corazoncito esté funcionando, sus pulmones estén aportando con oxígeno, ¿sí? Que el animal no se muera, eso quiere decir estabilizar, ¿sí? Mantener estable la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, básicamente. ¿Está bien? Eso quiere decir estabilizar, que no se nos muera. Ahí siempre dicen los de emergencia, bueno, la mayor veces de las emergencias, el paciente se nos muere, porque el dueño lo va a llevar al perrito ya cuando está por morirse, pues, ¿no? ¿Sí? De repente vive lejos y tarda 1 hora en llegar, hasta eso ya pues está muriendo con una hemorragia, con un trauma severo, pues, ¿no? O a veces por dejado, pues, ¿no? De repente está con una infección, con una metritis hace 2 semanas y medio que está queriendo morir, recién lo llevan, pues, ¿no? Entonces, por eso se dice en emergencia, la mayor parte de las veces la huesuda no gana, pero hay el trabajo del médico de emergencia es que a la huesuda le cueste cada vez más llevárselo al paciente, pues, ¿no? Entonces, tratar de mantenerlo lo más rápido posible al animal vivo, el mayor tiempo posible tenerlo vivo al animal. Eso quiere decir estabilizarlo, que respire, que su corazoncito funcione, que el animal recupere. Eso quiere decir estabilizar, que no se nos muera, en otras palabras, en la mesa. ¿Está bien? Es lo que decía Airway, comprobar que no hay obstrucciones, vías aéreas respiratorias, cuerpos extraños, obstrucciones, alergias, picaduras de insectos, ¿sí? Todo lo que es en las vías respiratorias altas, superiores. ¿Está bien? Vamos a ver más adelante algunas maniobras básicas. Fíjense, esta es la boca de un perrito, ¿sí? Esta parte es la faringe, todo esto implica la faringe. Es la cavidad común para el tracto respiratorio. Fíjense, aquí está la glotis. Esto es lo que hay que ubicar, ¿no? Esta es la glotis, es el cartílago, ¿no es cierto? Deprimimos la glotis y ahí entramos a tráquea, ¿sí? Y en esta parte de la faringe a veces donde se obstruyen los cachorritos con cuerpos extraños, ¿no? ¿Sí? Con huesos, pelotas, plástico, etc. Y te saben que por el lado izquierdo viene el esófago, ¿no? Entonces, a veces el animal por querer tragar, ¿no? Por decir, en menor y en mayor a veces la vaca se traga manga, ¿no? O alguna grey, y en esta parte donde se queda obstruido, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes puedan apreciar, ¿no? Esta es la faringe, todo esto es la faringe. Aquí ven el velo del paladar, ¿no? Y aquí está la glotis, ¿no? Que es la entrada y a la tráquea, a los pulmones. Por el lado izquierdo viene el esófago, no se olviden, ¿ya? El lado izquierdo siempre viene el esófago. Ahí se está haciendo una intubación endotraqueal, fíjense, es una maniobra de emergencia. Se abre la boca del animal, fíjense, aquí está la glotis, el cartílago, y este es el traqueotubo o la sonda traqueal, endotraqueal. Hay un aparatito que se llama la sonda, ¿no? Una sondita, tiene una linterna y tiene como una canaletita para poder introducir el traqueotubo. Fíjense, el tubo endotraqueal. Sí, el aparatito se llama laringoscopio, ¿no? Laringoscopio, tiene una linternita. Y viene de diferentes tamaños, perro chico, perro mediano, perro grande. Y este es el traqueotubo, ¿no? Si hubiera alguna obstrucción en la nariz, alguna inflamación, fractura, entonces es necesario intubar, ¿no? Ustedes han visto en las películas de emergencia, ¿qué hacen? Lo que hacen es estabilizar al animal. ¿Qué quiere decir estabilizar? Canalizan, ¿no es cierto? Vena, sí, es el C, cardiovascular, y intuban, ¿no?
ponen su tubo endotraqueal o traqueotubo o la sonda como quieran para poder aportar oxígeno. Eso es lo básico, que llegue oxígeno a los pulmones. Si no llega oxígeno a los pulmones, si no respira el animal, se va a morir, pues, ¿no? Entonces, fíjense aquí cómo está la boca abierta del animal. Puede utilizar un abrebocas o agarrar una gasa arriba y una gasa abajo y tratar de abrir, separar, ¿no? la boca, los dientes del animal. Tenga cuidado porque muerde, pues, ¿no? Y esta es la glotis, no se olviden. Aquí la epilotis y se deprime la epilotis y ahí se introduce el traqueotubo y después se conecta al ambú o a la fuente de oxígeno que ustedes quieran, ¿no? Doctor. Hola, dime. Para ese tubo, ¿no hay que colocar anestesia o así nomás? No necesariamente. No te da tiempo. No te da tiempo. Sí, normalmente eso es de emergencia. Si el animal se está muriendo hasta que le pongas un preanestésico, luego la anestesia, ya se te ha muerto, pues, ¿no? Sí, ya se te ha muerto. Entonces, inmediatamente hay que realizar. Por eso se puede utilizar un abreboca, hay un abreboca metálico, o así con gasas arriba y abajo, y se introduce el traqueotubo ahí. Y este lambú, fíjense, ahí el animal ya está recibiendo oxígeno, ya lo ha salvado al animal. Ya no se muere. Si hubiera alguna obstrucción en la nariz, ¿no? A veces se fractura en esta parte o se coagula la sangre y no puede entrar oxígeno por la nariz, entonces tienes que intubar, ¿no? Este ve, ¿no? Breathing, la parte del tórax, ¿no? A veces hay fractura, hay neumotórax, hemotórax, etcétera. ¿Sí? Eso es la parte del B. Esta es la forma de tomo, fíjense, el fonendoscopio. Están viendo la frecuencia cardíaca y con otra mano están viendo el pulso, ¿no? La presión, el pulso en la femoral interna del perro. ¿Está bien? Y la parte de la parte, le decía, el sistema nervioso central, el de disability, si el animal está demasiado aletargado o está ansioso, furioso, entonces esa es la parte que hay que evaluar también, ¿no? La parte nerviosa del animal, del sistema nervioso. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Se me está por acabar el Zoom aquí. Yo creo que eso es lo que tenía preparado para hoy día. Y veremos, mañana les voy a avisar, mañana tengo que ir a la FP y hay cola y fila, ya tengo que ir al banco. Yo les aviso si voy a poder estar o no mañana, por favor, ¿ya? Entonces, esperen que les confirme mi asistencia o mi inasistencia, por favor. Tengo que ir a la FP y para todo el fila hoy en día, ¿no? Entonces, jóvenes, eso sería todo por hoy. Traten de estar puntual para no estar como sus compañeros. Llegan tarde y quieren entrar a la hora que quieran. Pues no es así. ¿Está bien? Entonces, eso sería todo por hoy. Está bien, Nicole, Daniel, Diego, Milena, María Kelly, Yara, Laura Fabia, está Joaquín, Graciela, Cejas, Noelia, Jocelyn Rodríguez, Calizaya. Trate de poner nombre y apellido ahí en su celular, ¿ya? Y si ponen foto, pongan una fotito presentable. No me pongan foto de bikini, ni en zunga, ni en la piscina, ¿ya? Como esto es público, entonces tengan cuidado con lo que publican y con lo que ponen en su celular. Bien, jóvenes, si no es más, nos vemos en la próxima clase. Yo mañana les aviso, si me tardo más de la cuenta, les aviso para que no me esperen al cohete. ¿Está bien? Eso sería todo por hoy, jóvenes. Que estén bien. Nos vemos en la próxima clase. Ya, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Hola, doctor, gracias. Que estén bien, jóvenes.
Gracias.